Hola, ¿cómo están? Yo soy Karineli Garza, yo soy psicóloga y tanatóloga y estoy feliz de estar aquí en este episodio con mi amiga y colega Yosel Tobías. Hola, Hola. feliz de estar aquí otra vez nuevamente contigo. Mi nombre es Yosel Tobías, soy psicóloga y numeróloga. Y pues hoy traemos una invitada sumamente especial. Andamos de manteles largos. Así es una muy querida colega, amiga, neuropsicóloga Cristina García, que nos va a estar hablando sobre el TDA en adultos. Comenzamos. Hola, bienvenida Cristi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cari. Muchas gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Pues mira, yo estudié la licenciatura de Psicología en la Universidad de Monterrey. Después me fui a España a estudiar la maestría en Neuropsicología. Ahí después, pasados unos años, hice el doctorado en Neurociencias. Y pues nada, desde entonces actualmente me dedico solamente a la consulta privada. En su momento di clases también hace ya unos años. Y hago también investigación y hago ahí, por ahí de repente algunos artículos y así, pero yo creo que el 99% de lo que hago es la consulta privada. Ay, qué padre, qué interesante. ¿Qué te dio por estudiar neuropsicología? No sé, yo creo que es la parte como más objetiva de la psicología y este como tinte de medicina que tiene me gusta mucho y la verdad es que el cerebro es impresionante. Entonces desde la carrera que empecé a ver cosas del cerebro me pareció majestuoso lo que hacía el cerebro, entonces yo creo que me enamoró mucho eso. Sí, claro. Oye, y luego hoy en día, tú, Cristi, el TDA, TDAH, yo siento que está muy de moda, así como en un momento se acuerdan de que la bipolaridad, el autismo, ahora todos tienen niños, adolescentes, adultos, tienen casos del TDA o TDAH. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí tiene algunos años que empezó a mostrarse mucho más en adultos. Yo creo que antes no sé, de 10 años hacia atrás, la gente creía que era algo solamente de niños, exactamente. Y yo no sé qué pensaba en esa gente, de esos niños que eran diagnosticados, yo creo que creían que se quitaba. Entonces no pensaron qué iba a pasar con esos niños que luego crecían, ¿no? Como que pensaban que era algo específicamente de la etapa escolar solamente. Y entonces, al menos yo, digo, no sé científicamente, pero al menos yo lo empecé a notar un poco más en la consulta privada a partir de la pandemia, donde ya jovencitos a lo mejor de 20 años que estaban en carrera, que les tocó hacer las clases en línea, que empezaron a notar que no podían poner atención, que no podían estar frente a la compu, los papás veían que estaban pare y pare, y empezó a notarse mucho más el déficit de atención en adultos, y entonces hubo como un boom, más información, y entonces la gente escuchando más, y entonces la gente autodiagnosticándose, o los demás diagnosticándolos. Autodiagnosticándose, Y claro. pues eso le dio, para bien y para mal, le dio como un boom mucho más grande a esta importancia del TDAH en adultos, que estos niños que antes fueron diagnosticados ahora son adultos con TDAH, y muchos adultos que nunca los diagnosticaron pues empezaron a decir como, pues yo también hago esto, a mí también me suena, se me hace que yo también, y entonces empezó a haber mucha más información. Así es. Oye, Cristina, pregunta, ¿qué tan cierto es que todos tenemos un grado de TDAH o de TDA? Yo creo que es como decir que todos tenemos rasgos de todo, ¿no? Y sí, nosotros podemos tener tantitos rasgos de repente de manía, de repente un poquito obsesivos, de repente un poquito narcisistas, y todos tenemos como una combinación. De todo. Ajá, podemos tener síntomas totalmente, o sea, eso es cierto, podemos tener algunas características, pero hay que cumplir con ciertos criterios, con esta parte de la temporalidad, o sea, no que de repente están, de repente no, y que se noten como en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, podemos tener características, por supuesto. Y también hay que tomar en cuenta que el trastorno por déficit de atención es de los trastornos que tienen una gran cantidad de síntomas. Hay muchísimos síntomas posibles. Y tiene mucha comorbilidad con muchos otros trastornos mentales. Entonces hay tantas características que se pueden tener que pues todos podemos tener de repente alguna de ellas y no necesariamente tener déficit de atención. Claro. ¿Qué síntomas son los más generales?
De entrada hay como 2 perfiles, bueno, son 3 subtipos de TDAH que se le llaman presentaciones. Está la presentación inatenta, la presentación hiperactiva e impulsiva y la que es combinada, que es pues un poquito de los dos, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta estos 2 perfiles diferentes, que son los hiperactivos e impulsivos y los inatentos. Y bueno, ya los que tienen los dos, pues bueno, es la combinación de ambos. Claro. Por eso es que mucha gente dice, bueno, yo no puedo ser hiperactivo porque yo puedo estar sentado. O yo nunca fui un niño que se estaba pare y pare. O al revés, tú puedes decir, bueno, sí soy inquieta, pero pues es que sí soy inquieta. Así soy como acelerada, pero sí puedo poner atención. Entonces eso hace que tú digas, bueno, es que ella tiene, pero yo no, porque yo no soy como ella. Claro. Es tanta los síntomas, es la combinación, o sea, no hay 2 pacientes iguales. Entonces, bueno, las características principales es, en términos generales, lo que la gente conoce es la parte de inatención. Batallan para concentrarse, tienden a posponer las cosas, a dejar todo para última hora. A veces batallan para empezar a hacer algo, pero a veces batallan para terminarlo. Y eso aplica a los dos. Ajá, eso aplica a los dos. A veces están, no sé si han visto memes o reels o algo de que empiezan a, no sé, van por un vaso de agua y entonces agarran el vaso, pero falta regar las plantitas, entonces déjame regar. Claro. Sí, no puse la lavadora, y entonces dejan todo empezado y al terminar hicieron muchas cosas, pero no hicieron nada, dejaron todo empezado, dejaron todo al final, exactamente. Esas son como las características como principales que todo el mundo conocemos. Pero ya un poquito más como en regla, como más científico, se habla que la dificultad ni siquiera es dificultad atencional. O sea, hay pacientes, acuérdense que, bueno, todo esto es en adultos, yo me dedico solamente a ver adultos, veo arriba de 20 años, entonces todo lo que yo diga, muchas cosas puede que no apliquen para los niños. En adultos es diferente. Claro. Que esa también es otra cosa que nos confunde, porque es como, yo no soy como es mi hijo, y mi hijo tiene TDA y yo no soy así, pero tengo otras cositas, ¿no? Entonces sí hay características diferentes en los niños que como se presenta en la vida adulta. Entonces una de las características que a veces pasa es que hay adultos que ni siquiera les va tan mal en la atención. Cuando los evaluamos, les hacemos una evaluación neuropsicológica, en las pruebas de atención les va bien. ¿Qué pasa? Tienen toda su vida, a lo mejor es alguien de 35 años, tiene toda su vida, tuvo 17 años de estudio, quizás al menos, y solito se fue autorrehabilitando, fue compensando, fue medio aprendiendo a poner atención, y pues ya en la vida adulta medio se obliga. Y entonces a veces ni siquiera es tanto la parte atencional. Pues es como vamos creando nuevas conexiones neuronales, ¿no? Sí, exactamente, y vamos aprendiendo cosas, técnicas. Hay pacientes así súper aplicados que llegan ya con su agenda y ponen un pizarrón y sus post-its y que les suena no sé qué. Entonces ya llegan solitos, aprendieron a hacerlo porque no les quedaba de otra. Hay otros que no, pero entonces no vemos las mismas características que un niño que no sabe todavía cómo compensarlo. Claro. Entonces ni siquiera la dificultad principal en el déficit de atención, ni siquiera es la cuestión atencional. Ese es un como efecto secundario, por decirlo de alguna manera. La principal dificultad es en las funciones ejecutivas. Hay una alteración en los neurotransmisores y donde más batallan, por decirlo de una manera como muy simplista, es como en los lóbulos frontales, que es donde están las funciones ejecutivas. Y el síntoma principal, que es el que podría justificar todas las conductas y todos los síntomas, es en el control inhibitorio, que es una función ejecutiva. El control inhibitorio es esta capacidad de autorregularnos, de inhibir la conducta, de controlarnos. Entonces, claro, si yo no me puedo regular y no me puedo controlar, no puedo controlar a qué le puedo poner atención y a qué no. No puedo controlar qué tanto puedo comer y qué no, qué tanto puedo apostar o qué tanto no, qué tantas compras compulsivas puedo hacer o qué no. Si no me puedo autorregular, no puedo controlar el hecho de que quiero ver la tele, pero tengo que mandar un proyecto. Pues apago la tele porque lo correcto es mandar el proyecto de una vez. Claro. ¿Qué pasa? Estos pacientes buscan la satisfacción inmediata de la necesidad, buscan esta rush de dopamina y necesitan como la gratificación inmediata, justamente. Entonces buscan primero actividades placenteras y posponen, y posponen, y posponen. Esta misma autorregulación, o sea, la dificultad en autorregulación hace que no puedan planear, no puedan organizarse, y les digo, aparecen todos los demás síntomas de ludopatía, trastornos alimenticios, dificultades para regular las emociones, o sea, cambios de ánimo muy abruptos.
¿Qué otra cosa? Bueno, compras compulsivas. Ahora sí que todas las conductas compulsivas, consumo de sustancias, exceso de uso de videojuegos, exceso de uso del celular, de fumar. Y ahí es donde vienen justamente las fallas atencionales. Pero el centro es una falla ejecutiva. Ok, bueno, ¿y qué sucede cuando comentaste ahorita, cuando se compone de dos? Por ejemplo, una dislexia con TDA. Eso es súper interesante. Hay una gran cantidad de pacientes, una de las principales comorbilidades, además de toda esta parte de salud mental, al final el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, que quiere decir que viene de fábrica, o sea, que siempre estuvo ahí presente, que desde que nació el niño nació con TDAH, por lo tanto se le llama trastorno, así está descrito, pero no es una enfermedad puesto que no se quita. Claro. Así es una condición de vida que siempre va a acompañar al paciente, que quiere decir que van a morir teniendo todavía TDAH, ¿no? Claro. ¿Qué esperamos? No que se quite, pero sí que no se note. O sea, que el paciente compense todo de tal manera que sea una persona común y corriente, que nadie se entere, y entonces esté como en remisión durante la vida adulta. Pero bueno, están las características y está ahí la dificultad. Entonces, bueno, como es algo de trastorno del neurodesarrollo... O sea, es que aún así, aunque lo esconde, es 10,000 veces más difícil que para una persona que no lo tiene. Exactamente. Y bueno, sí lo pueden llegar a compensar. Hay pacientes con muchísima capacidad, con muchísimas como habilidades y herramientas internas, y hay otros que batallan un poco más. Y van a batallar más conforme más diagnósticos tengan. Por ejemplo, los pacientes que tienen dislexia dislexia es la dificultad para la lectura y la discalculia es la dificultad para las matemáticas, es mucho más común que se presenten pacientes con TDAH. También puede existir la comorbilidad de autismo. Es más común que los pacientes que tienen autismo tengan TDAH a que sea al revés, un paciente que tenga TDAH tenga autismo, pero la comorbilidad es muy común. Otra comorbilidad muy, muy, muy frecuente es el trastorno límite de personalidad. También es muy frecuente la combinación de TDAH con trastorno límite de personalidad, lo cual va a ser un poquito más complicado el tratamiento, y a veces también pues con trastorno bipolar y así. Cuando los pacientes tienen, además de tener un trastorno del neurodesarrollo, tienen trastornos del aprendizaje como dislexia, pues van a batallar mucho más. Entonces imagínate una contadora que tenga TDAH y aparte dislexia y que cambie los números, entonces batalle para poner atención, batalle para escribir, tiene que compensarlo todavía más. Y otra comorbilidad también un poquito más común es algo que se le llama dispraxia, que es esta como torpeza motora, que todo se me cae, me estoy pegando en todos lados, y luego dicen, no, pues es que soy distraída. Sí puede ser, pero luego también vemos que batallan en la coordinación, nunca fueron buenos para los deportes, no son buenos para bailar, entonces está como torpeza motora, que se llama dispraxia también. Y ahí, te digo, se le van agregando, puede haber disartria, que es esta dificultad para hablar, o sea, se le puede agregar cualquier síntoma casi. ¡Wow! Bastantes cosas. Oye, Cristi, mitos, creencias del TDAH, porque a mí me llega cantidad de, antes era más de niños, pero ahorita pacientes adultos que dicen, no, hombre, hace poco me enteré de que tenía TDAH. ¿Y quién te lo diagnosticó? Ajá, unos sí son diagnosticados por neuro, y otros de que, ay, es que vi en TikTok, vi el no sé qué y creo que tengo. Típico, ¿no? Que empiezas cuando alguien empieza a estudiar, por ejemplo. Mi novia es psicóloga y me dijo que tengo, y ya. Y pero es estudiante, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, o cuando uno está estudiando medicina y todo empiezas a somatizar y todo tienes, haz de cuenta, así tal cual. Entonces, mitos, creencias, porque hoy en día es algo, te digo, es raro el que no tiene TDA o TDAH. Creo que la mayoría de los mitos están relacionados, creo yo, con la cuestión farmacológica. Ahí sí, no le sé tanto, pero creo que ahí es la mayor parte de los mitos son drogas, al final son medicamentos relacionados, son estimulantes relacionados con las anfetaminas, y es como voy a ser adicto, o mi cuerpo ya no va a poder después de eso. O también, creo que cada vez hay menos este mito, pero también las mamás a veces fue mi culpa, no le puse tanta atención, fui muy flexible, la escuela fue muy chafa, o a veces porque también pasan muchos pacientes
hay por ahí ciertas características donde hay pacientes que no se notaba su TDAH cuando eran niños, pero de adultos sí. Y entonces, ¿qué pasa con muchos médicos? Sobre todo, bueno, aquí no voy a quemar a nadie, No. médicos de algunas medican, especialidades. No, bueno, que medican ante cualquier cosa de es que batallo para poner atención. Ah, tómate esto. Sí. Estoy a favor de la medicación. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios, la mayoría de los estudios dice que funciona. ¿En Y eso serio? es, no un mito, creo que eso es falta de información. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué hace el medicamento cuando entra Al sistema. al sistema, no? ¿Cómo es? Primero, A ver. se los voy a explicar, no es mi área, entonces no le sé tanto, entonces se lo voy a explicar de forma como muy simplista, ¿no? Claro. Claro. Hay cosas como más complicadas, pero en el déficit de atención, el cerebro, vamos a suponer que tiene un cableado diferente y los neurotransmisores funcionan diferente. La estructura es igual, es idéntica, el cerebro pesa lo mismo, lo ves en una resonancia y es idéntico, ¿no? Pero funciona diferente. Normalmente las posturas como más fuertes es que hay una disminución en el acceso de la dopamina. Entonces, como hay menos dopamina, los pacientes no pueden regularse, se requiere la dopamina para muchísimas cosas. Claro. Entonces, una de las razones principales de por qué son adictos a la adrenalina y al riesgo es porque necesitan un estímulo mucho más arriba para lograr la misma emoción que yo puedo sentir. Por ejemplo, si tú ves un atardecer y sientes la lagrimita y te sientes extasiada y súper feliz y yo tengo TDAH, es como, ¿a mí qué? O sea, yo necesito la moto bajando el cerro sin casco, súper rápido para sentir la misma alegría que tú sientes, justamente por este acceso a la dopamina. Y eso hace que no puedan poner atención, no se puedan regular y lo que hacemos ahorita el control inhibitorio. Entonces, ¿qué pasa? Hay estudios, y esta es una parte bien difícil que se los digo a los pacientes, y es como, soy psicóloga, y siendo yo psicóloga de formación de psicología, hay que aceptar, porque eso dicen los estudios, que el medicamento, en el caso solamente del TDA, es mejor que la terapia. Porque hay muchos estudios donde comparan pacientes con pura terapia Bueno, versus pacientes con puro medicamento. y vale la pena, mencionar que tiene que estar bien diagnosticado. Ah, sí, totalmente. claro, O sea, que no. sí tenga el diagnóstico. Sí, totalmente. Claro, Sí. claro. Y bien Sí. medicado y con una buena terapia. Sí, Sí, total. Vamos a también, suponer que y es con el un, mejor. y ¿no? con un buen neuro también, porque también me han tocado casos, situaciones de que van y les hacen una aplicación, el estudio, y viene el papá, la mamá y dice, pero es que no me gustó, ¿cómo lo...? Ahorita te cuento la parte de evaluación. Sí, Mi opinión, no Claro. sé si vaya a empezar los demás igual que yo, pero mi opinión. claro. Pero al menos con esta parte del medicamento, si tú comparas, obviamente, pacientes bien diagnosticadas, que sí tengan TDA, pacientes que solo toman medicamento versus los que solo hacen terapia, que normalmente es la terapia cognitivo-conductual la que Ujú. está más validada en esos En casos, esos casos. les va muchísimo mejor a los pacientes con solo medicamento. Ok. El medicamento tiene arriba el 80% de eficacia. Y eso es bastante, es mucho más que muchísimos trastornos claro. mentales. Y la terapia ronda en el 50-60. No a todos les va bien, otros cooperan, dejan de venir y así. Es un proceso más largo, a lo mejor un poquito más barato. Pero ¿qué es lo único mejor que el medicamento? La combinación de las dos. Ah, eso Porque el iba medicamento también. no es magia. Exacto. Claro, yo me voy a tomar la pastilla y a lo mejor me puedo concentrar un poquito más, pero pues yo tengo la costumbre de no hacer la tarea hasta el mediodía. Eso no me lo va a quitar el medicamento. No me va a quitar los pensamientos de baja autoestima, esta sensación de fracaso. Eso lo hace la terapia. Entonces, lo mejor que hemos visto con los pacientes es cuando van a terapia y hacen este plus de agregar el medicamento. ¿Por qué? Porque la terapia tiene sus límites también. Claro. La terapia, por ejemplo, una paciente me dice que cuando toma medicamento tiene ya ligera disartria, puede hablar mucho mejor. Eso no lo hace la terapia. Bueno, la terapia, la rehabilitación neuropsicológica podría un Ujú. poquito, Pero no o es menos hace- torpe, ya no se le caen las cosas, escribe mejor. Hay otros pacientes que pueden manejar mucho mejor. Eso no lo hace la terapia psicológica, eso sí lo hace el medicamento. Entonces, si complementamos los dos, claro, al paciente lo atacas por todos lados y mejora muchísimo. Claro. Ahora, con lo que tú decías en el caso de los niños, digo, no es mi área, pero sí, los estudios sí marcan que los niños que son medicados en edades oportunas, tempranas, suele irles muchísimo mejor y suelen ser personas más exitosas que los que no toman medicamento, porque los que no toman medicamento normalmente hay mucha más deserción escolar, embarazos adolescentes, delincuencia, cárcel y así. En cambio, los que toman medicamento suelen llevar una estructura. Y también se ha visto que cuando son muy chiquitos y empiezan con medicamento y lo tienen así toda, pues
toda su etapa escolar y todo, cuando son grandes, el cerebro solo biológicamente compensó y puedes retirar el medicamento y el cerebro ya solo puede hacer la misma función en algunos pacientes. Entonces, pero eso está súper bien. No es fijo, pero el cerebro puede llegar a cambiar porque desde muy temprana edad le enseñaste cómo hacer las cosas bien, entonces ya se podría retirar el medicamento. Entonces, la verdad es que yo sí estoy pro, pero como no veo niños, pues no es mi problema, entonces no me meto en esas discusiones. Claro, pero es bien importante saber esto. Ahorita que dices de la combinación de medicina, de lo médico con lo psicológico, es como un paciente psiquiátrico. También depende del nivel de ansiedad, depende del nivel del trastorno, de la situación. Dices, bueno, la medicación, pero como dicen, no es magia, porque con la primera dosis creen que ya se les va a quitar, y es no, tiene que ir acompañado de apoyo psicológico, porque las dos cosas, o sea, solas realmente no es lo mismo si no lo tienen. Y tiene sus límites el medicamento. Hay algunos pocos pacientes que no les beneficia o la verdad es que casi no tiene efectos adversos. Si acaso dolor de cabeza, algunos de ellos un poquito de taquicardia, algunos les quita el apetito, o sea, son como cosas aguantables, casi no tienen efectos adversos, pero hay pacientes que no se benefician del medicamento y prefieren la pura terapia y está perfecto, ¿no? Y con lo que tú decías, Cari, de tomarlo toda la vida, es opcional, la verdad. Es como, no sé, como un suplemento para el cabello, lo tengo que tomar toda la vida, pues si quieres que toda la vida tu cabello esté bonito, sí, no, déjalo de tomar y no pasa nada, ¿no? Lo mismo o sea, con no creas esa... No, para nada. Dependencia, porque a veces algo que dicen es que me da miedo es de crear una adicción, una dependencia, o ya ves de que haya un, ¿cómo te diré? Algo físico en algún órgano que me altere, algún efecto secundario, algo así. La verdad, esa no es mi área, los medicamentos, quizás después de algunos años, pues hacer como algo, estudios renales o así, como para ver qué tal, pero ese medicamento dura muy poquito tiempo en sangre, entonces lo que hacen algunos pacientes, ojo, no lo estoy recomendando, luego me regañan los psiquiatras, no es que lo recomienden, pero lo que hacen muchos pacientes es, pues ando tranqui en la escuela, no me lo tomo solo en exámenes. Es válido, o me lo tomo solo los fines de semana porque socializo mejor, porque si no me trabo y me pongo nervioso, o solamente en juntas, o solamente, y es muy versátil el medicamento, pueden usarlo, no usarlo, o en vacaciones ya me lo dejo de tomar porque pues, estoy en la playa y qué más da que se me olvide todo, entonces muy versátil. Hay medicamentos de liberación prolongada, hay medicamentos de liberación inmediata, entonces hay pacientes que toman ambos, como estos pequeños shots, les dicen, y pueden combinarlos. Hay medicamentos que son estimulantes, hay medicamentos que son no estimulantes, entonces hay diferentes opciones. Hay que cuidar que también hay pacientes, como lo decíamos ahorita, que es más probable que consumen sustancias o fuman mucho o así, y también hay que cuidar en esos pacientes que puedan abusar del medicamento, pues cuidarlos, y en ese caso se les da medicamentos alternativos, me refiero a de segunda línea, ¿no? Que a lo mejor no son los principales del TDA, pero son otros que también les pueden ayudar un poquito para la atención, pero no son esos como más importantes. Y hasta donde sé, en México hay unos medicamentos que no están aceptados, por ejemplo, creo que es el Laderal, ese no se vende en México, porque es un medicamento derivado de la anfetamina, y ahí sí, por cuidar, pues aquí lo que hace la COFEPRIS es no aceptar ese tipo de medicamentos y aceptar otros que sí son estimulantes, que sí son muy buenos, pero que no son tan peligrosos, por decirlo de alguna manera. Y te digo, el paciente puede estar así 2-3 años y luego ya dejárselo de tomar, o dejárselo de tomar por temporadas, o tomárselo toda la vida sin problemas. Son medicamentos bastante seguros. Wow, súper bien. Oye, Cristi, diferencia entre el ser distraída y tener déficit de atención. Yo creo que lo hará el impacto que tiene en tu vida, el ser distraída. Así es como que no, de repente, o soy distraída solo cuando estoy ansiosa, o pues estos días que ando deprimida, o en mi síndrome premenstrual solamente, o cuando tengo mucho estrés en el trabajo, pero normalmente, o sea, sí lo puedo controlar todo bien. Creo que esa sería una diferencia, y casi siempre, creo que eso es en todos los trastornos mentales, la diferencia entre, sí soy obsesiva así con el orden, pero no tengo trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O pues sí me pongo triste, pero no tengo depresión.
¿Qué hace la diferencia? El que sea disfuncional. Ok. Si en tu vida el ser de repente despistadona o súper acelerada, no te es disfuncional en tu vida, pues ahí te diría, pues no vayas a hacerte la evaluación, a lo mejor no tengas TDA, o a lo mejor sí, pero pues no te afecta. ¿Qué necesidad? Ya si tú quieres hacerte una evaluación y ver si tienes o no tienes, pues bueno. Pero si estos síntomas que tú estás notando no te son disfuncionales, sin problema. Pero si ya estás notando que tu pareja se queja, porque eres egoísta, porque esto se te olvida, te digo algo y no me pones atención, o es bien difícil, es muy difícil las conversaciones con las personas con TDA porque sí, saltan claro, de un tema a otro y luego siento que no me escuchan, luego eso ya lo habíamos platicado y no te acuerdas. Entonces, o vengo y te pregunto y tú de que ya te había dicho. Exactamente, sí, ¿verdad? sí. Sí. O se me olvidó, llegó otra hora que no era, son súper impuntuales, o con no todo el mundo, ¿no? No, Pero si ya la gente que está a tu alrededor lo nota, entonces ya valdría la pena acudir a un profesional. Así es, Cristi. Oye, Cristi, cuéntanos un poquito sobre la evaluación neuropsicológica en TDAH. Mi postura, me van a odiar, pero mi postura es que la mejor persona, en cuanto a médicos, el mejor especialista médico no es el neurólogo. Okay. Y vaya que los amo y trabajo con ellos, el 80% de mis pacientes son de neurología. En el caso del TDAH no que no lo puedan hacer, pero lo ideal no es ir con el neurólogo, sino con el psiquiatra. Okay. ¿Por qué? Porque hay tantas comorbilidades psiquiátricas y conductuales que el neurólogo no se las va a saber. Y es normal, digo, no le corresponde, ¿no? El que se va a saber la diferencia entre TDAH o TLP, el trastorno alimenticio de personalidad, claro, es el psiquiatra. O el TDAH y trastornos alimenticios es el psiquiatra. O ver si tiene TDAH, por ejemplo. Es muy común que cuando un adulto llegue con nosotros a una evaluación, se parece mucho un adulto con TDAH a un adulto con un trastorno de ansiedad. Se parece un montón. Entonces, esa diferencia solamente se la va a hacer el psiquiatra. El neurólogo no le sabe a esas cosas como tan finitas, no sabe jugar tanto con los medicamentos, no tiene tanto manejo y es normal, le tocan otras cosas. Es muchísimo más experto y tiene un mejor ojo clínico, a mi parecer, el psiquiatra. Okay. Entonces, ¿qué es lo ideal? La recomendación siempre es hacer una evaluación multidisciplinaria, o sea, al menos que mínimamente sea una evaluación neuropsicológica, por lo tanto, un neuropsicólogo con el médico. En Estados Unidos, que yo creo que en México es igual, el que hace el diagnóstico formal no puede ser el psicólogo, no sé por qué. Exacto. No puede ser el psicólogo, pero el que hace el diagnóstico formal y oficial tiene que ser un médico. Que no está mal, porque el médico va a descartar que no sea nada metabólico, le va a mandar a hacer estudios de sangre, que no esté descompensado, está perfecto. Entonces lo ideal es la evaluación neuropsicológica con la parte del médico, que en este caso pues yo recomendaría que sea psiquiatría, pero tiene que haber las dos. Si nosotros hacemos la pura evaluación y te digo, ya te puedes ir a tu casa, no, porque necesito esa visión del médico para que descarte otras cosas, y ya si tú quieres también la parte farmacológica, y al revés, el puro psiquiatra que es como, ay, pues yo creo que sí, porque me contó que se distrae desde chiquito también, y ya luego lo medican y es como, no. ¿Por qué? Porque hay diagnósticos similares. Hay un diagnóstico que se le llama, y pues no es muy común, es síndrome de desconexión cognitiva, que es un síntoma, es un trastorno muy similar al déficit de atención. Está también, los pacientes con ansiedad o pacientes con dislexia, que el psiquiatra no va a saber hacer estos diagnósticos, y eso solamente se sabe con la evaluación neuropsicológica. Entonces lo ideal es la combinación de estas dos especialidades para hacer como una evaluación de 360 grados y que la intervención o el apoyo que se le brinde pues sea también como multidisciplinar. Entonces, bueno, ¿qué recomendaría? Que vayan con el psiquiatra. Pueden ir primero con el psiquiatra y luego con un neuropsicólogo, o al revés, no pasa nada, pero que sí tengan una evaluación neuropsicológica y esta parte pues más clínica, emocional, médica con el psiquiatra. Así es. Fíjate, no todos los psiquiatras ven lo emocional. Ahorita que dices lo emocional, y hay psiquiatras que dan terapia, pero pues no son psicólogos. Entonces ahí también hay una como, ¿sabes? En Monterrey creo que sí, la mayoría de los psiquiatras, yo pensaría que creo que alrededor del 80% de los psiquiatras tienen esta formación terapéutica, tienen una maestría, una especialidad terapéutica y sí dan
esta parte de terapia. Si no tienen esta formación, solamente hacer control farmacológico, que no está mal, o sea, también pues para eso se ocupa. Ahí es donde se tiene que complementar pues con terapia emocional, ahora sí con psicología, con un psicólogo clínico. Así es. A veces lo que pasa con los pacientes es al revés, o sea, a lo mejor sobrevivieron perfectamente en la etapa escolar y la vida adulta ya no están pudiendo. Así es. Me han pasado pacientes adultos que es causa el TDAH de divorcio. De que el control lo olvidan y lo dejan en el refri, por ejemplo, o la esposa les dice que tienen que hacer algo y se les olvida, pero no lo hacen a propósito y la esposa pues no está bien emocionalmente y dice, híjole, es a propósito y cosas así, entonces es el problema muchas de las veces. Ahí hay estudios donde, y está bien interesante y muy injusto, ¿no? Pero está muy interesante donde si el esposo tiene TDA y la esposa no, es más probable que aguante. Pero si la esposa tiene TDA y el esposo no, el esposo luego se va. Claro, el hombre generalmente no quiere batallar en todo tipo de situaciones. Casi creo que lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? No, está descontrolado. ¿Qué necesidad? Sí, realmente el hombre tiene menos tolerancia. Por eso es bien importante hacer el diagnóstico cuando hay problemas de pareja. Casi siempre donde más brincan, en los adultos, donde suelen ser más disfuncionales es laboralmente o en pareja. Pero los amigos aguantan o van y vienen, así, pero la pareja y el trabajo es súper duro y se requiere o terapia de pareja o que la pareja que no tiene TDAH lleve terapia, entienda, se informe y obviamente el paciente, evidentemente, pues también ir compensando algunas cosas. Yo creo que de las características que más los achacan a los pacientes con TDAH, más si son hombres, algo súper clásico es que es súper egoísta. Es egoísta, o sea, o solamente está pensando en sí mismo. Y los confunden de narcisistas también. También puede ser. ¿Sí? Digo, también puede ser que sea las dos cosas. Sí, claro. Pero es que es uno de los síntomas, de los signos, de que es real, o sea, se catalogan como egoístas, pero no están diagnosticados como TDAH y ya en automático dicen es narcisista. Y es muy común eso de me ignora, no me da atención, le valgo, no me escucha, es un desastre, es súper desordenada. O sea, sí es muy común esas quejas. Entonces sí vale la pena el diagnóstico porque sí les ayuda a entender que no lo hace a propósito. Ojo, sí lo puede ir cambiando, sí lo puede ir mejorando. Tampoco hay que usar el diagnóstico de pretexto de, ay, pues es que soy súper importante, pero aparte que tengo TDAH. No, exacto, eso también es otra de las cosas de que ya está diagnosticado y es como, es mi carta de, mi pretexto de, híjole, es el TDA o el TDAH. Sí. Y por eso te digo, ahora todo el mundo está diagnosticado así. El 90% de las personas tienen, ¿verdad? Y otra cosa que también es bastante nueva, a mí me ha tocado a lo mejor del año pasado y este año, diagnosticar adultos mayores con TDAH. Súper interesante porque ahí sí, o los neurólogos o los geriatras los confunden con pacientes con deterioro, pero ya cuando los evalúas, no, pues es un paciente que siempre tuvo TDA y ya cuando le escarbas más desde chiquito y te contaba historias o el hermano te cuenta y a lo mejor en su adultez le entró al quite, lo compensó perfecto, los síntomas remitieron, pero conforme el cerebro envejece se queda sin tantas herramientas y se empieza a notar otra vez. Entonces hay muchos adultos que se pueden empezar a confundir de está muy distraída, se le olvidan las cosas, se me hace que ya tiene demencia. Y no, a lo mejor sí, o sea, sí puede tener alguien demencia y TDA de fondo, pero a veces puede ser un TDAH de alguien que siempre lo tuvo, pero pues nunca se diagnosticó porque en ese entonces no existía el diagnóstico o la información. Y ahorita estamos empezando a diagnosticar como los primeros adultos mayores diagnosticados con déficit de atención. Qué interesante. Oye, Cristi, ¿y las familias que tienen algún hijo, la pareja con TDAH o con TDA, cómo pueden apoyarlos? Antes de hablar de eso, me acabo de acordar y qué bueno que me acordaste. A diferencia de otros trastornos, a diferencia por ejemplo del autismo o de la dislexia,
en el TDAH tiene un alto componente genético. Es como muy alto el porcentaje de heredabilidad. Entonces, cuando evaluamos un adulto, imagínate a alguien de 35 años y que tiene una familia recién hecha, uno o dos niños chiquitos y sus papás así como de pues 60, 70 años, hacia arriba, o sea, en la ascendencia, hay una probabilidad de alrededor del 60% de que alguno de tus padres tenga TDAH. Casi siempre algún papá. Cuando tú le preguntas al paciente, lo acabas de diagnosticar, es como, a ver, ¿quién de tus papás comparte tus síntomas? Mi mamá. O mi papá es igualito. O yo creo que los dos. Sí pasa que te digan ninguno. Sí puede ser. Pero casi siempre alguno de los papás. Y hacia abajo pasa lo mismo. Hay alrededor del 50-60%. Cada hijo que tengas va a tener alrededor del 50% de que pueda tener TDAH. Entonces también pues es bueno decirle a los pacientes de, a ver, no es una sentencia de muerte, ni no es algo malo el diagnóstico, pero bueno, que tú sepas, si te vas a casar, pues dile a tu esposo, tu esposa, pues el paquete que le va a tocar, que se va a casar con alguien con TDAH y que hay una probabilidad de que sus hijos puedan tener TDAH y la verdad la probabilidad es bastante alta tomando en cuenta los porcentajes, por ejemplo, de depresión o de esquizofrenia, que es el 1% de la población, o depresión, que es 20-30%. La verdad, hablar de 50-60% de probabilidad que tu hijo tenga, pues es bastante. Claro. Entonces, eso es importante que lo sepan. Las familias con personas con TDAH suelen tener padres con TDAH y hace la dinámica, no que sea difícil, pero sí es diferente la logística. Sí. ¿Y cómo pueden ayudarse? Pues yo creo que con terapia y con información. O sea, yo te digo, yo no veo niños, entonces no me toca hablar con los papás, pero sí veo a los papás que tienen sus hijos y entonces es, a ver, una cosa es que pospusieras el reporte de la empresa y lo dejas hasta la mera hora, pero no puedes posponer llevar a tu hijo al médico. O sea, hay cosas que no se pueden posponer, ¿no? Entonces hay que darle como más información, ayudar a que la pareja compense de, necesitan más organización, si a ti se te va a olvidar hacer los pagos de la tarjeta, el recibo, no te pueden dejar sin luz si tienes una bebé, entonces bueno, dile a tu esposo y entonces ver la forma de poner alarmas, a veces también con alarmas en lo que es terapia cognitivo-conductual, de que ayudarles a estructurar. Dicen, no, pero es que aparte con alarmas o con tener todo en agenda y aún así también se calendarios compartidos, ahí necesitamos mucho la pareja, la verdad es que si la pareja se queda, la necesitamos y va a necesitar la pareja la paciencia, porque tiene que compensar. O sea, si la esposa no tiene TDAH y el esposo sí, es como acuérdate, ya vienes para acá, acuérdate, y entonces tiene que estar empujando, pero también hay que enseñarle al paciente a dejarse de, oye, no te puedes enojar que te lo recuerde 5 veces, porque si no te lo recuerdas 5 veces te va a olvidar. Tú necesitas que te lo recuerde, que esté atrás de ti empujándote, y tu pareja pues necesitas estarlo empujando. Entonces sí está complicada la logística, pero sí se puede. Okay. ¿Algún avance reciente en el TDAH? Sé que hace un par de meses salió un nuevo medicamento. Yo creo que el gold estándar de medicamentos es el metilfenidato, que es el típico Ritalin. Creo que va a volver a surgir la marca Ritalin pronto. Pero acaba de salir un medicamento muy similar a ese hace como 2-3 meses. Tengo apenas un par de pacientes que están probándolo. Me parece que es un avance bueno. En Estados Unidos vi un estudio hace poquito, pero apenas está así como probándose otro medicamento en el caso de niños que se pueda dar durante la noche. Imagínense dar medicamento a niños cada ratito, pues debe ser complicado. Para que sea como de liberación prolongada y le haga efecto durante el día y así. Y fuera de eso, pues yo creo que a lo mejor se han estado afinando las técnicas de evaluación, la información, te digo, en adultos mayores, ha estado habiendo más información, por ejemplo, relacionada al síndrome premenstrual y el déficit de atención, menopausia y déficit de atención. O sea, creo que ya sabiendo del déficit de atención ya se está empezando a linkear con otras patologías y me parece que son avances bastante buenos. Y si es tan común como creemos que es. Hijos, no me sé las últimas estadísticas. Ya me acordé. En niños está algo así como entre el 4 y 5% de la población. En adultos está por ahí del 2-3% de la población. Y en adultos mayores por ahí del 4 y 5% de la población. ¿Qué pasa? No es que
hablan que a lo mejor se quita ese déficit de atención en los adultos, pero cuando vemos los mismos porcentajes en adultos mayores, pues no se Así quita, es. solamente que en niños está, en adultos no se nota, porque lo compensan, no tiene muchas otras habilidades, pero vuelven a ser adultos mayores y vuelve a subir otra vez el porcentaje Exactamente. original. Entonces Claro. ronda por ahí del 4 o 5% de la población. Y otras, hablamos ahorita de las causas, te digo, la gran mayoría son pues, cuestiones genéticas, y las otras causas casi siempre no tienen nada que ver con tus estilos de crianza, si fuiste buena onda, si el niño creció solo porque sus papás trabajaban, la escuela era Montessori, no, o sea, eso está súper descartado. Ok. Las únicas otras causas que son un poquito menos probables o menos comunes son cosas relacionadas a como perinatales, ¿no? Al parto recién del nacimiento. Si nació, por ejemplo, los embarazos múltiples, si nacieron gemelos, hijos, casi que uno de ellos va a tener fácil, o sea, hay una gran probabilidad. ¿Por qué? Porque nacen un poco antes, que esa es otra, o sea, aparte de embarazos múltiples, nacimientos pretérmino, 7 meses, 8 meses, bajo peso al nacer también, o alguna, no sé, hipoxia, tuvo unas pequeñas, mucha fiebre, pequeñas crisis convulsivas cuando nació, o sea, esas cosas como muy neurológicas relacionadas como en este temporada, en este periodo perinatal, suelen desembocar a veces con diagnósticos de déficit de atención. Mira, qué interesante. Todo esto, o sea, desde la primera infancia, primera instancia, de hecho. Ok, ¿algo más que quieras agregar, Cristi, sobre este tema tan interesante? Pues yo creo que mi último comentario sería que no lo vean como una sentencia de muerte, como una etiqueta de soy neurodivergente, qué Es un horrible. trastorno, porque eso también, esa etiqueta, hace no mucho un papá me dice, es que es un trastorno, y yo, es que no es un trastorno, así está en el Catalogado. DSM, catalogado, pero realmente no es un trastorno. Es una condición. Exactamente, y el simple hecho de escuchar trastorno, hace cuenta que es lo peor. Entonces, que no lo vean como ya mi vida ya no tiene sentido, Exactamente. ya porque tengo TDAH ya no voy a poder estudiar medicina, para nada. Tengo neurocirujanos con TDAH, Claro. empresarios con TDAH, de Misión Imposible, ¿cómo se llama? Tom Cruise tiene TDAH, un montón de gente así famosa con TDAH. Es que y sí, son realmente. exitosos. Les va súper Bueno, bien. yo creo y siempre he pensado que son un poco más creativos. Sí, no todos, pero sí es más probable porque su cerebro piensa diferente, llega a conclusiones de una manera diferente. Ve las cosas Y de eso otra manera. hay que ver que tus síntomas, cómo sacarles provecho, si se puede, cómo sacarles provecho. Por ejemplo, es muy común que si son médicos, estén en trabajos de, no sé, urgenciólogo, por ejemplo, o tengo un paciente médico, trabaja de noche, le va súper bien porque nadie quiere trabajar de noche, o les gustan cosas emocionantes. Otro paciente fue súper buena durante el COVID porque era la única que se aventaba de casos de COVID y nadie quería. Entonces, esta parte del riesgo les encanta, entonces podemos sacarle provecho a eso, ¿no? Claro. O, no sé, conozco 2 pacientes que son guías turísticos, encantados de la vida porque todo es emociones, todo es nuevo, no tienen rutina, pero hay pacientes que son, aún teniendo TDAH, son súper estructurados y les funciona. Entonces hay que ver cómo, con las características que cada quien tiene, cómo se puede encajar para que les funcione y pues explotar lo más que se pueda. Exactamente, Claro. dependiendo su personalidad, Sí. ¿verdad? Ok. ¿Alguna cosa que quieras agregar, amiga? No, la verdad que yo creo que habló ampliamente acerca del tema. Así es. Entonces, para cerrar, ¿con quién tienen que irse a evaluar? Si se quiere hacer una evaluación neuropsicológica, que sea neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Así es. A veces hay unos neurólogos que te ponen un programita en la compu. Eso es mucho que hacen y que yo sé, entonces qué bueno que nos dices que no, es neuropsicólogo y psiquiatra. Y idealmente psiquiatra. Ok. No es necesario las resonancias, los electros, no es necesario, no se necesitan para el diagnóstico, suelen salir normales. Y si salen anormales, puede ser por otras causas, no necesariamente con algo de TDAH.
pero sí que sea una evaluación pues bastante completa y no solamente, ay, pues contéstame esto, o lléname esta escalita, o contesté una encuesta en Facebook Y ya. y ya. Ok. Claro. ¿Consultas, evalúas en línea o Todo solo presencial. puro Sí, presencial? yo hago presencial. Ok. Las evaluaciones sí, las consultas sí pueden ser en línea, Ok. pero las evaluaciones es muy gusto propio. Yo sé que hay neuropsicólogas que lo hacen en línea y está bien, pero evaluar a alguien que de por sí batalla para poner atención en línea, pues tal vez es más difícil. complicado. Y la verdad es que en presencial tenemos mucho más material. O sea, hay pruebas que son con material, hay una prueba que usamos que es, pues, la tenemos de hace un par de años, que es con gafas de realidad virtual. Entonces, qué padre. sí creo que nos da muchísimo más potencial Claro. que sea presencial. Ya las consultas pueden ser en línea, sin problema. Ok, Cristi, ¿dónde te pueden localizar? Si tienen alguna duda, algún comentario o quieren consultar contigo tus redes sociales. Yo creo que me pueden encontrar en todos lados como Neuropsicología Monterrey, así le ponen. Me llamo Cristina García, entonces le ponen así Neuropsicología Monterrey Cristina García, y yo creo que en todas las redes estoy. TikTok casi no lo uso, pero ahí he sido mis pininos, pero yo creo que lo que más uso es Instagram o si acaso Facebook, y ahí pues cualquier duda, les puedo recomendar libros, podcasts, cualquier cosa me pueden escribir sin problema. Ay, claro que sí. ¿Algún libro que quieras recomendar? Hay uno para parejas que es súper bueno, o sea, eso es para la pareja que no tiene TDAH, Ok. que se llama algo así como Soy yo, eres tú o es el TDAH. Y el otro, se me fue el título, pero algo así como hacerte cargo del TDAH y el máximo autor, así la máxima autoridad del déficit de atención en general, especialmente adultos, es Russell Barkley. Pues bueno, Ok. cualquier conferencia que vean de él en línea o libro que vean de él es Buenísimo. recomendado, 10 de 10. Ok, perfecto. De tal manera, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, también nos pueden escribir a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos como Desmenuzando el Ser. A mí me encuentran como Karina Garza en Instagram y en TikTok. Y a mí como Yosel Tobías Handal en Instagram y en TikTok. Muchas gracias, Gracias, no, gracias por Cristi, invitarme. por Muchísimas gracias. acceder a la invitación. Realmente nos abriste bastante el tema, el panorama, hasta a mí como psicóloga, con los pacientes, con todo esto y sobre todo con los adultos, porque es más común ahorita hablar de esto en niños. Entonces, Claro. esto que lo dices, realmente, pues muchas gracias por Gracias este a tema ustedes por tan invitarme. enriquecedor. Muchas gracias. Y esto fue Desmenuzando el Ser.